Bienvenido a su programa Vida Eterna. ¿Cómo estás, mi amor? Contenta, amor, de poder volver a estar acá con ustedes y compartiendo la palabra del Señor. Qué bendición poder estar de nuevo con todas esas personas que nos siguen por el canal de YouTube y ahora por Facebook Live. Hoy queremos hablarles acerca de una historia muy bonita que habla la Biblia y es la de Esteban. Así es. El nombre de Esteban en griego es maturión, de donde se generó la palabra mártir en todos los idiomas. Esteban era un hombre que predicaba la palabra de Dios con mucho poder. Era lleno de mucha fe, lleno del Espíritu Santo, lleno de dones, sabiduría, con un gran carácter cristiano. Vamos a leer lo que nos dice Hechos 6, del 1 al 7. La palabra de Dios dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, proselito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Qué tremenda descripción, ¿verdad? La que habla la Biblia, ¿verdad? Sobre Esteban. El carácter de Esteban nos inspira a nosotros a que evaluemos de qué estamos llenos, ¿verdad? En estos pasajes que leeremos veremos cómo Lucas nos enseña la transición en la vida de la iglesia. Quiere poner en manifiesto de que como un creyente de la iglesia que había sido colocado como un servidor de mesas, estaba dispuesto a ofrecer en sacrificio su vida al Señor. El muro, vamos a leer lo que nos dice Hechos 6, del 8 al 15. Mi amor, si lo lees. Claro. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los sirení de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y solicitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos de que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que es Jesús de Nazaret, destruirá este lugar y que cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Qué tremendo, ¿verdad? Cómo el ser humano
en vez de estar siguiendo la doctrina de Dios, ¿verdad? Sigue a hombres, sigue doctrinas de hombres. Y seguir a los hombres, el Señor lo dijo, maldito el hombre que confía en el hombre. En el muro occidental del templo, o sea, a un costado del templo, estaba esa sala llamada el lugar del Sanedrín o de la asamblea. Ese lugar se caracterizaba por estar hecho con piedras talladas, pulidas, preciosas. Era un lugar precioso y no era igual que toda la estructura por fuera del templo, que estaba hecha con piedras sin tallar y con piedras naturales. Allí en ese lugar había una serie de gradas que formaban un semicírculo. Y allí era donde se sentaban los 70 hombres, de acuerdo con lo que nos dicen las escrituras en Números 11:16. Mi amor, si nos lees Números 11:16. Ok, dice así: entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme en 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Qué tremendo. Sin embargo, en esa construcción pulida y preciosa no había poder, ni gracia, y mucho menos el Espíritu Santo, sino solo lo que había era una arrogancia y una hambre de posición y de poder por todos esos 70 que estaban ahí. Claro, allí estaban sentados en las graderías, en las afueras del templo, para sentenciar a un hombre. Allí estaba el acusado Esteban, de pie en el centro, frente a todo el Sanedrín, compuesto por sacerdotes, saduceos, fariseos, ancianos del pueblo. Era conocido como el Concilio de Israel. Los juicios más importantes se ejecutaban allí, ya que todo profeta que fuera acusado de blasfemia contra Dios, contra el templo y contra Moisés, y la ley debería ser juzgado. Esteban estaba allí y debería presentar su defensa. La costumbre de ese tiempo era que el acusado se vestía con ropas negras, y Esteban estaba así en esa condición. Pero dice la escritura que su rostro brillaba como el de un ángel. Qué tremendo es saber que uno lo van a juzgar, ¿sí?, por predicar la palabra de Dios fuera de los templos, que lo van a sentenciar, a darle una sentencia injusta solo por estar proclamando el evangelio en las calles. De seguro es que se le iban las personas del templo, ¿verdad? Y ellos no querían. Por eso vea que como lo querían denigrar, que hasta de negro lo vistieron, ¿verdad? Sí. Vamos a leer lo que dice Hechos 7, 1 y 2. Mi amor. Ajá, y dice así: el sumo sacerdote dijo: entonces, ¿es esto así? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Qué tremendo, mi amor, lo que le dice Esteban a ese concilio. Los está evangelizando, les está recordando toda la historia. Esteban se dirige al concilio con mucho respeto y les llama hermanos y padres, mientras el concilio lo veía a él, a Esteban, como un enemigo. Esteban testificaba con sus primeras palabras que desbordaban un amor inusual. Hermanos y padres. A mí se me parece esto tanto a Jesús, ¿verdad? Esteban reconoce
que ellos son la autoridad. Esteban reconoce que ellos son la autoridad del templo, del pueblo, que son los ancianos, aunque ellos tienen oposición al mismo evangelio. Esteban conocía demasiado a Dios, Sí. y les da un sermón en su defensa. Esteban se defiende con un sermón y les proclama el evangelio de Dios. Les hace saber desde el versículo 2 hasta el versículo 47 que siempre han hecho todo lo contrario a Dios. Hablándoles de toda la historia de Abraham, de José y de Moisés. Y les da ese discurso porque, a pesar de que los sanedrines conocían las escrituras y toda la historia, Esteban quiere hacerles saber que, a pesar de que ellos saben las escrituras y la historia, no han entendido todo el panorama divino de Dios. La presentación del evangelio empieza por la historia respaldada por eventos y sucesos. Claro, yo quiero leer lo que dice Hechos 7 del 48 al 53. Y dice: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la palabra es estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Ahí les está diciendo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregados y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de sus ángeles y no la guardáis. Qué religiosidad más grande. Sí. Es una religiosidad desde tiempos antiguos, ¿verdad? De estar siguiendo a hombres. Claro. Esteban les hace saber que Dios no solo habita en edificaciones hechas de manos de hombre. El evangelio está en las calles y en todo lugar donde el Espíritu Santo nos guíe. Claro. La condición de un hombre religioso que vive alejado de Dios, el orgullo y arrogancia que no se inclina delante de Dios, que vive con sus ídolos, que utiliza el templo muy bonito, pero dentro están vacíos. Totalmente vacíos, porque lo que siguen son doctrinas de hombres. Así es. La gloria de Dios se manifiesta por medio del Espíritu Santo en cualquier lugar donde hay revelación de su palabra. Te pregunto, tú que nos ves, hoy en día podría haber en nuestras iglesias personas así. Mira, si esas características están en tu vida, en tu historia, ¿cuántas veces Dios nos ha hablado? Y nos estamos resistiendo a estas cosas que Dios nos ha dicho, que dejemos todo lo que ofende a Él, contristando al Espíritu Santo. Déjeme decirle, estás resistiendo al Rey de Gloria. Claro, cuando uno no escucha la palabra de Dios, al Espíritu Santo, que fue lo que nos envió Jesús, nos dejó. Estamos resistiendo al Rey de Gloria. Así es. Podremos aparentar ser buenos cristianos. Podemos vivir vidas religiosas. Caemos en legalismo si queremos, con rituales y acciones, ganar el favor de Dios. En el versículo 54 se ve realmente cómo se molestaron. Esteban siempre demostró estar a favor de Dios y de la Escritura. Era algo meramente personal lo que ellos tenían contra él, contra Esteban. Cuando se predica el evangelio tal y como está escrito, siempre habrá quien se levante
contra él. Te responderán con ira, enojo. Se van a resistir, se van a burlar. Así es. Cuando se presenta la pureza del evangelio, eso les da mucha ira. Cuando se humilla al pecador, el pecador se siente ofendido. Así es. Voy a leerles lo que dice Hechos 55 al 60. Claro. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba allí a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, echándole fuera de la ciudad. Le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedrearon a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Qué tremendo. Queda muy claro que Dios no habita en locaciones específicas. Él habita donde esté un hijo lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, lleno de poder, lleno de gracia, y donde se predique su palabra tal y como está escrita. Él no necesita una infraestructura hecha por manos de hombres, con lujos y edificaciones asombrosas al ojo del humano. No podemos hacer ídolos de nada. Dios está en nuestra historia, en tu historia. Dios hasta el día de hoy te está hablando. Él te está impulsando a servirle. No lo resistas más. El centro de todo debe ser la gloria de Dios. ¿Estás listo para ofrecerle como un sacrificio real y vivo? Claro. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Así es. Ese mismo estaba ahí viendo cómo era apedreado Esteban, cómo lo mataron, Sí. lo asesinaron por predicar, el primer mártir, Sí. por predicar la palabra de Dios en las calles, Así es. tal como estaba escrita. Yo quiero hacer una oración en este momento Claro. de arrepentimiento, que es muy importante en estos tiempos que vivimos. Ahí donde estás, toma la posición correcta que usted cree que Dios se merece. El Dios que te dio la vida, toma esa posición correcta. Dios, me arrepiento por no hacer tu voluntad, Así es. por estar haciendo mi voluntad. Quita toda religiosidad y todo racionamiento humano en nosotros. Quita toda dureza de corazón y ayúdanos a que busquemos más la presencia del Espíritu Santo para que nos hable y nos guíe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te damos gracias por haber tomado este tiempo para escuchar este mensaje. Te bendecimos Así es. tu familia, bendecimos tu descendencia, la obra de tus manos, la bendecimos Así es. y los esperamos en el próximo programa de Vida Eterna. Así es. Muchas gracias, bendiciones a todos. Que Dios los bendiga.